Hola, bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo andan? Empezamos una nueva semana, empezamos un nuevo mes, el mes de junio, acá haciéndole el aguante a la comunidad educativa. Estamos en nuestra aula de mentirita, el aula de la imaginación. Pero ojo, el contenido que tenemos acá es bárbaro. Es un contenido para que te mantengas activo con lo que estarías viendo en la escuela o tal vez con un tema nuevo que despierte tu imaginación, que puedas aprender algo distinto. Y mientras tanto, esperamos la vuelta de la escuela, que va a ser en cualquier momento, pero mantenemos vivo este vínculo con el conocimiento, el vínculo con las y las docentes. Tenemos acá ya listos los docentes que nos van a dar hoy clase de matemática y de historia y en un ratito nada más vamos a ponernos a aprender. Pero tenemos que aprender otras cosas también importantes para estar sanos. Estamos en casa, la mejor vacuna que tenemos contra el coronavirus es quedarnos en casa, pero hay otras cosas que tenés que hacer también. Lavarte las manos varias veces por día, con agua y con jabón, un ratito largo, cantando una canción, unos segundos, no vale, no. Así no. Trata de no tocarte la cara, viste que es un hábito que tenemos que erradicar, los ojos, la boca, hay que tratar de no tocarlos. Si vamos a toser o estornudar, en el pliegue interior del codo. Ventilar los ambientes, abrir las ventanas, a veces hace un poco de fresco, pero no importa, es importante que el aire se renueve. Desinfecta los objetos que usas con frecuencia, el control remoto, el teléfono, la computadora, todo lo que solés tener a mano, las llaves. Manténelo desinfectado. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llama desde la ciudad de Buenos Aires al 107, desde el Gran Buenos Aires al 148 y a nivel nacional al 0800-222-1002. Es muy importante cuidarnos entre todos y todas. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, muy bien, llegó el momento de la clase de matemáticas. Está con nosotros la profe Cristina. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno. Acá, con la matemática. Con la matemática. Hoy no te veo con triángulos ni círculos. No. ¿Qué trajiste hoy? ¿Qué tema? Hoy está todo acá. Ajá, perfecto. Vamos a trabajar con los números enteros. Vamos a repasar algunas cosas y en particular nos vamos a focalizar en la suma y en la resta. Perfecto. ¿Con qué objetivos? Bueno, los objetivos van a ser interpretar situaciones concretas y poder usar la suma y la resta de enteros para poder resolverlas. Bien, excelente. Hacemos un repaso de cómo llegamos hasta acá, hasta este tema que ya hemos visto. Bárbaro. El tema un poco es ver, bueno, ¿por qué no nos quedamos con los naturales, no? Los naturales son los que usamos para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y seguimos. 11, 12, no son los 10 nada más, ¿no? Son todos los infinitos. Claro, pero el ejemplo de 10 se usa, nos lo explicaste acá, porque el primer momento que empezamos a contar de chiquitos es con los dedos. Claro. Claro, por eso nos quedamos con esos numeritos que llamamos dígitos, pero en realidad los naturales, bueno, son todos los que usamos para contar, son infinitos, son un montón, pero no alcanzaban. No alcanzaban. No alcanzaban. Hay situaciones concretas muy de todos los días que nos hacen sentir la necesidad de otros números. Y así nace este conjunto más grande que es de los números enteros. Perfecto. Así que bueno, vamos a ver cuáles son esas situaciones concretas que nos hacen sentir la necesidad de usar números enteros. Excelente. Vamos a meternos en este tema con un material, por supuesto. ¿Qué son los números enteros? ¿Te acordás? Lo refrescamos bien, mirá. Muchas veces necesitamos representar numéricamente estados de la naturaleza o situaciones de la vida cotidiana para las que los números naturales no son suficientes. Y por eso empleamos los números enteros, que además de incluir a los números naturales como el 1, el 2 o el 3, incluyen a los números negativos. ¿Para qué sirven los números enteros? Sirven, por ejemplo, para indicar la temperatura del invierno antártico. O la profundidad a la que se encuentra el lecho del mar.
la fecha en que se fundó Roma. De este modo podemos indicar temperaturas como menos 30 grados. Profundidades como menos 10.000 metros. O años muy remotos como menos 753. En todas estas situaciones estamos haciendo referencia a un origen o un punto de partida convencional, al que representamos con el 0. Por ejemplo, el agua se transforma en hielo a una temperatura de 0 grados. Y a su vez, El hielo se derrite también a 0 grados. Por convención, tomamos el nivel del mar como el punto de altitud 0. Y el nacimiento de Cristo marca el año 0 de la era cristiana. Es decir, que ya pasaron más de 2000 años desde su llegada al mundo. Tomando el 0 como punto de partida convencional, representamos los datos que estén por debajo con el signo menos y aquellos que estén por encima con el signo más. Esto nos ayuda a comprender rápidamente situaciones relativas. Es decir, que cada vez que se elige asignar 0 a una situación en particular, se necesitan números positivos y números negativos para indicar los sectores divididos por la marca del 0. Es decir, que cada vez que se elige asignar 0 a una situación en particular, se necesitan números positivos y números negativos para indicar los sectores divididos por la marca del 0. Muchas veces asociamos el 0 con la ausencia de cantidad, como si el 0 fuera equivalente a nada. Por ejemplo, si decimos que tenemos una cuerda que mide 0 metros, entonces no tenemos ninguna cuerda. Y si queremos comprar 0 kilogramos de manzana, seguramente no nos van a vender ninguna manzana. Pero cuando el 0 es convencional, esto no ocurre. Sabemos que el agua se congela a 0 grados. La misma temperatura a la que se derrite el hielo. Pero eso no quiere decir que no haya temperatura. ¿O acaso ustedes no tienen frío con 0 grados? Entonces, profe Cristina, ¿qué son los números enteros? Bueno, vamos a ver. Una manera de visualizarlos es la recta numérica. Y otra manera es imaginarnos previamente a la recta numérica, bueno, ¿qué teníamos? Teníamos los naturales, ¿qué le agregamos? Entonces, vamos a ver, números enteros. Teníamos los números naturales que usábamos para contar. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y más, ¿no? Sí. 11, 12, etcétera. Infinito. Está el 0, que se puede considerar dentro de naturales o no, es una cuestión de acuerdos, no hay problema con eso. Y hay situaciones que nos hicieron usar o sentir la necesidad de usar los negativos. O sea, los espejos, en vez de 1 está el -1, en vez de 2 también está el -2. ¿Por qué decimos que son espejos? Porque cuando voy a la recta numérica quedan en una posición simétrica.
recta numérica, punto de referencia al 0, elijo mi unidad, esta distancia que yo marqué ahora, la elegí arbitrariamente, pero ahora la tengo que mantener. Claro, puede ser arbitraria la primera vez, después tiene que Exacto. ser siempre la misma. Exacto. Ahora la mantengo, hacia la derecha los positivos, hacia la izquierda los negativos. Esto también es un acuerdo que lo tenemos que mantener para entendernos con otros que estén haciendo matemática, ¿no es cierto? Y sigue, infinitos para acá, infinitos para allá. Y si ponemos una barrera acá y doblásemos la recta, veríamos que -1 es el reflejo de 1, se tocarían, -2 es el reflejo de 2. ¿Qué quiere decir esto de reflejo? Están a la misma distancia del 0, 2 está a 2 unidades del 0, -2 también, 3 está a 3 unidades, -3 también. Y bueno, la recta numérica nos ayuda un montón para hacer operaciones y también para poder trabajar con la relación de orden. El conjunto de los números enteros está ordenado. Si yo agarro dos números cualquiera, puedo decir, ¿son iguales o son distintos? Si son distintos, puedo decir cuál es menor. ¿Cómo? Muy fácil, agarro dos, cualquiera. El que está a la izquierda es el menor. Si los dos son positivos, lo sabíamos de antes, que estaba de este lado era el menor. Si hay un positivo y un negativo en cualquier lado, este va a ser el mayor y el que está a la izquierda es el menor, se mantiene. Y si son los dos negativos, que es donde más cuesta pensarlo, por ejemplo, digamos un -2 con un -5, uso la regla. Digo, a ver, el que está a la izquierda tiene que ser el menor. No es una regla ridícula. Si fuesen temperaturas, -5 grados es una temperatura menor a -2 grados. Hace más frío con -5 que con -2. Claro, o sea que esa regla tiene razón de ser. Entonces el conjunto de los enteros lo puedo representar en la recta numérica. Es un conjunto ordenado de dos números cualesquiera. Puedo saber si son iguales o son distintos. Y si son distintos, puedo saber cuál es el menor y cuál es el mayor. Perfecto. ¿Podemos ver algún ejemplo? Hoy vamos a ver muchos ejemplos. Este es un tema que ya venimos viendo, pero está bueno para fijar porque es medio la base de todo el resto de la matemática. Ejemplos. Ejemplos. Sí. Hay un ejemplo de la vida diaria Sí. en las ciudades donde hay transporte público, que es la SUBE. Yo acá traje algunas, estas tarjetitas SUBE. Son unas tarjetas donde uno puede cargar dinero en algunas oficinas, uno carga dinero y queda guardadito acá en la memoria el dinero que uno cargó. Por ejemplo, yo cargo 200 pesos, listo, puedo ir a viajar en colectivo, pongo la tarjeta en un lector y si mi viaje sale 18 pesos, bueno, me va descontando electrónicamente de los 200 que yo había cargado. Sí, me da un poco de nostalgia la SUBE. Ya tengo ganas de usarla. Claro. Todo esto es, claro, recordemos, cuando no teníamos el coronavirus y nos Sí. podíamos mover. Que pronto Va a volver a suceder cuando la situación mejore. A ¿Sí? ver, tenemos SUBE en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Paraná, Mendoza, Bahía Blanca, Ushuaia, San Juan, Bariloche, Jujuy, Gualeguaychú, Viedma, Catamarca, San Martín de los Andes, Formosa y Santa Rosa. Todas esas ciudades tienen la red SUBE. Y después, por ejemplo, en Córdoba se llama Red Bus. Claro, adquiere distintos nombres. Yo acá tengo una de Buenos Aires y una de Mendoza, la de por Mendoza ejemplo. Bueno, esto obviamente te lo contamos porque a lo mejor todavía no viajaste en colectivo. ¿Quién te dice? La de Mendoza, la más oscurita, la más turquesita es la de Buenos Aires, ahí está. Sí, los que viajan en colectivo, mamá, papá, los abuelos y los chicos que viajan en colectivo las conocen muy bien. Claro. Y los chicos están empezando, algunos son chicos, están empezando a aprender a viajar. Ya tienen que ir manejando la SUBE, me parece. Exactamente. Los que tengan en su ciudad. Exactamente. Así que el ejemplo va a contarnos de Federico, Sí. que tiene un saldo negativo en su SUBE, tiene -32. Vamos a explicar lo del saldo negativo. ¿Qué pasa? Yo decía, cargué 200 pesos. ¿Qué pasa si viajé y se me agotaron los 200 pesos y no pude ir a cargar a la oficina y tengo que hacer un viaje más? Bueno, la SUBE te presta
Cuando Claro. gastaste tus 200 pesos, te deja viajar hasta 72 pesos. Le podés ¿sí? deber a la SUBE 72. Yo tengo que tomar un colectivo, me quedé sin plata. Bueno, la SUBE me presta para que pueda hacer el viaje hasta 72 pesos. Ahí ya Exacto. soné, tengo que ir a cargar sí o sí. O sea que te puedo hacer, por ejemplo, viajes de 18, puedo hacer unos cuantos hasta que tenga oportunidad de ir a cargar. Entonces, Cristina pregunta, dale. si yo le debo 72 pesos a la SUBE, entonces Sí. mi SUBE está en menos 72. Claro, ahí estamos usando un número negativo para decir cómo estoy con la SUBE. O tengo 200 pesos, sería 200 positivo, o en este caso debo 72. O sea, esto es lo máximo que podemos deber en la SUBE. Vamos a ver el caso de Federico, Sí. que tiene un saldo de 32 pesos. ¿Sí? Entonces, podemos ir anotando. Federico, estamos hablando de su tarjeta SUBE y hoy tiene un saldo de menos 32 pesos. Sí. ¿No es cierto? Le debe 32 pesos a la Le SUBE. debe 32 pesos a la SUBE. No quiere llegar a los 72 y entonces va a cargar. Y carga 20 pesos. ¿Sí? Entonces, lo que sucede después es que carga 20 pesos. Pone dinero. Entonces ya no tiene un saldo de menos 32. Podemos pensar en una recta numérica para esta situación, para ir razonando. Este es el ejemplo de Federico. Tenemos la rectita numérica, pongamos el 0 por acá. Él tenía menos 32, ¿sí? Y cargó 20. Entonces, ¿cuál sería el movimiento que efectúa ese dinero? ¿Él debe más o debe menos que antes? Para ir pensando, ¿no? Sí, si cargó 20, debe menos. Debe menos, o sea que esto se mueve para acá, ¿sí? Se mueve para acá, 20, en este sentido. Y cae aquí, entonces, en un numerito todavía negativo, porque si estos eran 32, yo con 20 no logro ir a los positivos. Quiere decir que Federico queda con deuda, pero queda con deuda de 12, ¿no es cierto? Entonces, hay varias cosas acá. Los números son pequeños, lo podemos hacer mentalmente, pero si nos ponemos a reflexionar, ¿cuál es la cuenta rápida que hacemos en la cabeza? Es como que a 32 le saco 20, ¿no es cierto? Por un ratito me olvido que es negativo, o sea que la cuenta auxiliar, cuando decimos cuenta auxiliar en matemáticas, generalmente, por lo menos en este nivel, son cuentas con naturales. Aunque estoy en enteros, me arreglo con los naturales para conseguir una respuesta. Entonces digo, bueno, a ver, a 32 le resto 20, claramente me quedan 12. Ahora, la respuesta al problema no es 12. Claro. La respuesta al problema es menos 12. O sea, el nuevo saldo ahora es menos 12. Y esta es la respuesta al problema que estábamos planteando. Entonces tenemos la recta, tenemos la cuenta auxiliar y la operación que estamos haciendo con los datos, ahí sí con los enteros, serían mis datos, ¿cuáles eran? Primero menos 32 y después este 20 era positivo porque se agregaba. Entonces, esta es la cuenta auxiliar que hago con las herramientas de los naturales, lo más básico, con los dedos prácticamente. Sí. La operación es que a menos 32 yo le estoy sumando 20 y eso me da menos 12. Esta es verdaderamente una cuenta con enteros que, repito, para resolverla en la cabeza, ¿qué hacemos? Primero decimos, debía 32, agrega 20 pesos, va a seguir en negativo. Digo, listo, da negativo y pongo esto. Y después digo, bueno, diferencia entre 32 y 20, estoy pensando en una cuenta entre naturales. Saco el resultado. O sea, decido el signo y decido el valor numérico por separado. Entonces, esa es la operación en Z, cuentita auxiliar, recta numérica. ¿Y si lo tengo que hacer en la calculadora, por ejemplo? En esta calculadora hay que cargar primero el 32 y Pongo después el 32. menos, que a los chicos les puede pongo el pasar en la menos. casa. Y después pongo el más. Y después pongo el 20. Me va a dar menos 12. Ahí está. Ahí está. El menos lo pone atrás porque las calculadoras tienen sus modos, ¿no es cierto? Especiales. Perfecto. Pero, bueno, el ejemplo de Federico con su tarjeta SUBE que admite saldo negativo, como todas las tarjetas SUBEs, y tenemos una cuenta, nuestra primer cuenta con enteros. Y otro ejemplo de para qué nos sirven los números negativos. O sea, habíamos visto temperatura, Claro. habíamos visto subsuelos. Bueno, vamos a ver otro material sobre este tema, sobre los números enteros. ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué los necesitamos? Vamos.
Suma de números enteros. Vamos a sumar un número positivo m a un número entero n, usando la recta numérica. Supongamos que queremos hacer la cuenta menos 12 más 5. Pensémoslo en la recta numérica. Primero, ubicamos el número, menos 12. Después, contamos 5 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Terminamos en menos 7. Eso quiere decir que menos 12 más 5 es igual a menos 7. Veamos otra cuenta. ¿Cuánto es menos 5 más 8? Vamos de nuevo a la recta numérica. Ubicamos el número menos 5 y contamos 8 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminamos en 3. Eso quiere decir que menos 5 más 8 es igual a 3. Entonces, para resolver una suma entre un número entero n cualquiera y un número positivo m cualquiera, ubicamos el número n en la recta numérica y nos desplazamos hacia la derecha tantas unidades como indica el número m, para alcanzar el resultado r. Bueno, muy bien, estamos en condiciones de irnos al primer recreo y en un ratito seguimos con la clase de matemáticas con la profe Cristina. Sí, enseguida. a descansar, sí. Efectivamente será así, pero ahora recreo. No se vayan, ya seguimos. Seguimos educando, seguimos aprendiendo. Estamos en clase de matemática con la profe Cristina. Cris, estábamos haciendo hace un ratito con el uso de la recta numérica una suma. Una suma. ¿Cómo podemos hacer una resta ahora? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Dale. Vamos a seguir con Federico y su tarjeta sube. Quedamos en que ahora su saldo era menos 12. Sí. Tenía menos 32, cargó 20, ahora es menos 12. Bueno, vamos a ver un ejemplo de resta pensando en la sube de Federico. Sí. Entonces volvemos con Federico, que ahora tiene un saldo en la sube de menos 12. Sí. Y va a viajar en colectivo con su hijo Florial y entonces va a sacar 2 pasajes mínimos. Qué lindo nombre, Florial. Sí, 2 pasajes de 18, sí. O sea que gasta 36 pesos. Así que gasta 36. 2 pasajes mínimos pesos. que es 18. Entonces lo que nos preguntamos seguramente es el nuevo saldo, ¿no es cierto? O sea, tiene menos plata que antes. Claro. ¿Sí, gasto? Nuevo saldo. Entonces lo primero que podemos hacer es pensar en una recta numérica para esta situación. Nuevo saldo, por ahora no sabemos. Recta numérica 0, tenía negativo 12 y gasta más dinero, gasta 36 pesos Sí. de lo que tenía cargado en esa tarjeta. Entonces nos tenemos que mover a la izquierda. Claro, lo primero que tenemos que pensar es para qué lado vamos. Exactamente. Si yo agregara dinero en esa tarjeta, iría a la derecha. Como resto dinero, que es un número positivo, voy a la izquierda. Ahora, ¿cuánto resto? Bueno, resto 36. Claramente voy a caer en un negativo. Entonces yo sé que este saldo, lo que decíamos antes, uno Sí. decía el signo y después el valor numérico, ¿no? Este saldo es negativo, era Sí. negativo, gastó 36, sigue siendo negativo. ¿Cuánto le debe a la tarjeta? Bueno, puedo hacer una cuenta auxiliar, que generalmente la hacemos en la cabeza si los Claro. números son simples, pero yo a 12 le tengo que sumar 36. Ahora, es interesante, esto da 48. Ahora, habíamos dicho que el saldo tenía que ser negativo. O sea, estoy parada acá. Sí. Este número es 48 negativo. ¿Por qué termino sumando? Bueno, porque a un negativo le estoy
estoy trabajando con otro movimiento negativo, digamos, estoy restando. Entonces, cuando hay dos negativos en este tipo de cuentas, terminamos sumando en la cabeza, ¿no? Son dos movimientos, es como que yo ya me había movido a la izquierda para llegar al menos 12 y hago otro movimiento a la izquierda. Esto es menos 48, ¿sí? Entonces, este es el nuevo saldo de Federico, esta es la cuenta auxiliar, pero la operación con los datos del problema sería que al saldo de menos 12 yo le estoy restando 36 y eso da menos 48. Esta es la operación que resuelve el problema que nos habíamos planteado. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Puedo hacerlo con operaciones básicas, pensando en la recta numérica, decidiendo el signo, decidiendo el valor absoluto por separado. O con la calculadora. O con la calculadora. A ver, vamos de vuelta con la calcu. Pongo 12 negativo en estas Entonces, calculadoras. voy a hacer así lo vemos todos. Pongo 12 negativo, porque estas calculadoras son así. Ahora resto con el signo de resta, que es el que está arriba de la suma, y pongo 36. Le resto 36 porque gastó 36 más. Y Ahí me da está. menos 48. 48 negativo. Bueno, las calculadoras nos ayudan un montón para ver si no nos equivocamos. Claro, pero hay que usarla después de haber hecho la Claro, cuenta. para chequear. Para chequear. Perfecto. Así que bueno, seguimos con el ejemplo de la sube, donde el dinero sube y baja. Sube y baja y puede llegar a negativo. Hasta menos 72 puede llegar. Perfecto. Y tenemos un material especialmente elaborado para ti, para vos, que es un material sobre cómo puedo restar números enteros positivos usando, por ejemplo, la recta numérica. A ver. Resta de números enteros. Vamos a restar un número positivo, m, a un número entero, n, usando la recta numérica. Supongamos que queremos hacer la cuenta menos 5 menos 6. Pensémoslo en la recta numérica. Primero ubicamos el número, menos 5. Después contamos 6 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminamos en menos 11. Eso quiere decir que menos 5 menos 6 es igual a menos 11. Veamos otra cuenta. ¿Cuánto es 4 menos 7? Veamos nuevamente la recta numérica. Primero, ubicamos el número 4. Luego, contamos 7 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Terminamos en menos 3. Eso quiere decir que 4 menos 7 es igual a menos 3. Entonces, para resolver una resta entre un número entero n cualquiera y un número positivo m cualquiera, podemos ubicar el número n en la recta numérica y desplazarnos a la izquierda tantas unidades como indica el número m, para alcanzar el resultado r. Bueno, profe, entonces es muy importante para qué lado voy. Si voy a sumar, tengo que ir para la derecha. Y si voy a restar, tengo que ir para la izquierda de la recta numérica. Exactamente. Si sumamos un positivo, vamos a la derecha. Si restamos un positivo, vamos a la izquierda. Perfecto. Y después es caminar, nada más. ¿Y otros ejemplos? Bueno, sí, tenemos más ejemplos. Tenemos más ejemplos. Tenemos el ejemplo de Malena. Sí. Que está en el piso 9 de un edificio y tiene que desplazarse a otro piso. Viste que los edificios a veces tienen subsuelos también y que los subsuelos se indican con números negativos. Claro, ahí también necesitamos el negativo. No, la planta baja es el 0, el primer subsuelo sería el menos 1, el segundo subsuelo menos 2, tercer subsuelo menos 3. Así que bueno, Malena está en el piso 9 y tiene que descender. ¿Hasta qué piso? Vamos a ver. A ver, ¿cómo es el problema? Podemos... Lo tenemos por escrito formulado, ahí está. Problema, Malena está en el 9º piso de un edificio. Le dicen que tiene que bajar a un depósito que se encuentra en el piso menos 3, es decir, en el tercer subsuelo. ¿Cuántos pisos debe bajar Malena? Bueno, pensamos un ratito, en casa piensan un poquito, enseguida uno se imagina. Estos son problemas que enseguida uno se imagina algo. Vamos a ver qué nos podemos imaginar nosotros acá.
nos imaginamos o el edificio, o la recta numérica, o las dos cosas. Me imagino un edificio bastante alto, aunque Alto. después a esta altura hay edificios de más de 20 pisos, pero bueno, 9 es bastante 9 alto. es también. bastante alto Sí. también. Así que estamos con Malena, Sí, que está en el piso 9 y que tiene que ir, va a ir al piso Sí. o subsuelo -3. Malena lleva esto al depósito, por Claro. favor. Es en el -3. Claro. Y ella tiene ganas de hacer la cuenta de cuántos pisos tiene Claro, que bajar. ¿cuántos pisos tiene que viajar? Tiene que tomar el ascensor y, bueno, quiere saber si es un viaje largo, un viaje corto, o si el ascensor no anda, bueno, escalera, y ahí sí le interesa más saber cuántos pisos son, ¿no es cierto? Bueno, yo lo primero que me imagino Sí. es como una recta numérica, pero vertical. Porque Claro. digo, bueno, 0, planta baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 es donde está Malena. Malena está ahí arriba. ¿Sí? Malena. Sí. Y tiene que ir al tercer subsuelo. -1, -2, -3. O sea que tiene que hacer este trayecto hasta acá. Fíjense que esto es lo mismo que una recta numérica, solo que está en forma vertical. Sí, de hecho es como ¿No un cierto? espejo también, ¿no? Porque Claro. al -1 le corresponde el 1, al 2 el -2. Claro, claro. Ahí está el espejito, con los números opuestos. Así que la pregunta es, bueno, ¿cuántos pisos se tuvo que movilizar? Primero, ¿subió o bajó Malena? Y bajó. Claramente bajó. Y fíjate que es raro porque hay negativos, que bajó, y bajó también es una idea como de un movimiento con un signo negativo. Claro. Pero si voy a mirar los pisos, termino sumando, porque digo, bueno, de acá hasta acá, intuitivamente, no sin hacer hasta ni una cuenta escrita, de acá hasta acá tengo 9, de acá hasta acá tengo 3. Así que los pisos por los cuales ella tiene que transitar, y son 12, 9 y 3, 12. O sea, hablando de la cuenta auxiliar, esa que hacemos en la cabeza con números naturales, 9 más 3 da 12. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos decir? Que si yo, por ejemplo, estoy en el piso 9 y bajo 12 pisos, llego al -3. Esta sería una operación con los números del problema, con los números, algunos negativos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cuántos pisos se trasladó? 12 pisos. ¿De qué manera fue ese traslado? ¿Para arriba o para abajo? Fue para abajo. Entonces, a veces decimos, fueron menos 12 pisos. Claro. Así que, bueno, acá tenemos un típico problema donde aparecen los negativos también. Movimientos de un ascensor. También podemos decir que son casi equivalentes a los movimientos de un submarino, ¿sí? Solamente que el submarino se mantiene debajo del 0. Claro. Y hasta el 0, porque salen a flote a veces, ¿no? Claro. Pero una situación parecida a esta podría ser, tengo un submarino acá, tengo un avión allá, tengo acá Claro. el mar. Así que la ¿A qué situación distancia es... está el avión del submarino? Exacto. Claro. El edificio y un avión y un submarino, ¿qué tienen que ver? Y bueno, en matemática pueden representarse quizás por el mismo dibujo. Claro, y por qué los mismos interesante. mecanismos mentales. Bueno, muy bien. Tenemos material, ¿eh? Tenemos un material que nos propone Oski Guzmán para ver una situación que se dio en un edificio también. A ver. Bueno, estaba en la sala de espera de un consultorio ubicado en el 5º piso de un hospital. Mientras esperaba mi turno, salió del consultorio un amigo mío, que acababa de ser atendido, ¿no? Nos saludamos efusivamente en un hospital con silencio también, ¿no? Y me comentó que tenía que ir a buscar el resultado de unos análisis a 2 pisos de ahí. Y que cuando yo saliera de la consulta, que lo fuera a buscar, que así tomábamos un café. Bueno, finalmente llega mi turno, me atienden y, bueno, cuando termino la consulta voy a buscarlo. Subo hasta el 7º piso. Lo busco por todos lados, no lo encuentro. Finalmente, bueno, resuelvo bajar por las escaleras y ahí me lo encuentro. Digo, ¿dónde te metiste? Y me dice, bajé 2 pisos, como te dije. No, me dijiste que ibas a 2 pisos, no que bajabas. Pequeño detalle, me dice. Por eso, como ya dijimos antes, a veces puede ocurrir que necesitemos conocer no solo una cantidad absoluta, sino el sentido en que se tomó. En este caso,
hay dos sentidos opuestos, hacia arriba y hacia abajo. Bueno, Cris, antes veíamos que el asunto era si íbamos para la derecha o íbamos para la izquierda y ahora estamos en si vamos para arriba o vamos para abajo. Que en esencia para este tema es lo mismo. Claro. ¿No es cierto? Bien. Más ejemplos. Vamos con el del submarino, que yo ¿Tenemos tenía uno ganas de del submarino? contarlo. Dale, ¿Sí? a ver. Problema del submarino. Problema del submarino. A ver. ¿Cómo es el problema del submarino que tenemos que resolver? Atención, un submarino estaba a menos 67 metros respecto del nivel del mar. Ahora está a menos 40 metros del nivel del mar. ¿Bajó o subió? ¿Cuántos metros? Ahí vamos. Entonces, el problema del submarino. Submarino. Estaba a menos 67, ¿no? Ahora, pongamos. Ahora está a menos 67 metros debajo del nivel del mar, ¿no es cierto? Y tiene que ir a menos 40. Y tiene que ir a menos 40. Luego va a ir a menos 40. Entonces, primero tratar de visualizar y ver si subió o bajó, ¿no? Entonces, bueno, me imagino el nivel del mar. Podemos hacerlo en recta numérica también, pero me imagino el nivel del mar, que es el 0. Ahí, acá estaría el 0, ¿no? Y estaba por acá el submarino en menos 67 y más tarde estuvo acá. Así que cuando tengo el dibujito, veo que subió o bajó. Subió. Ahora la pregunta es, ¿cuánto? Entonces me están preguntando por esta distancia en la recta numérica. Esto es la recta numérica. Claro. Los números suben para acá, ¿sí? Lo puedo hacer acostado, es lo mismo. Nuevamente, intuitivamente yo puedo decir, bueno, todo esto es 67. Le resto 40, está fuera de escala esto, ¿no? Sí. Le resto 40 y lo voy a mejorar un poquito así. La intuición No le gustó la escala. Nos trabaja mejor la intuición. No cuesta nada. Pongamos, o sea, menos 40. Entonces digo, bueno, entre 67 y 40, ¿cuál es la diferencia? Sí. En definitiva, hago una cuenta auxiliar. Entonces la cuenta auxiliar va a ser 67 menos 40. Sacamos a Malena de acá. Entonces la cuenta auxiliar con la que puedo resolver esto es 67 menos 40, cuenta de escuela primaria con números naturales da 27. Listo, digo acá hay 27 metros. Sí. Ahora, la pregunta del problema era, ¿subió o bajó? Sí. ¿Y cuánto? Sí. Bueno, habíamos determinado que subió 27 metros, ¿sí? Así que la operación del problema del submarino sería que si estoy a menos 67 y sumo 27, llego a menos 40. La pregunta del problema era este numerito, que lo determinamos con herramientas elementales prácticamente. Sí. Entonces tenemos el dibujo, la cuenta auxiliar, que es una resta con números naturales, y acá tenemos la operación con los datos del problema y donde ya se ve el uso de los negativos. Entonces, el problemita del submarino, que sube y que baja, resuelto. Más problemas. Muchos problemas tiene la profe de matemáticas, pero está bueno porque también nos da las herramientas para resolverlo. Más problemas. Llenos de problemas. Bueno, vamos a las temperaturas. Temperaturas, números negativos. Es un ejemplo, un contexto, digamos, muy útil para pensar con negativos y practicar. Te voy a limpiar. ¿Puedo limpiar el borrador? Que es algo que me gusta a mí. Gracias, acá atrás. Gracias. Sin respirar. Así. A mí me gustan estas cosas porque no lo hago seguido, ¿no? El que lo hace seguido, por ahí no le gusta tanto. Bueno, muy bien. Bueno, estamos en invierno, en algún lugar. Estamos en invierno. Ahora hace 10 grados centígrados. Sí. Luego, qué frío. Más tarde va a ser, a ver que lo tenemos preparado. 6 y 10, perdón. A ver. Ahora hace 6. Sí. Y luego va a ser 10 grados centígrados. 10 grados, ¿Qué pasó? Subió la temperatura, bajó. ¿Qué pasó? Fácil, muy fácil. Sí. Subió la temperatura, subió 4 grados. Sí. Ahora, si en vez de decir
yo digo, ahora hace tanto y te digo la temperatura final, te digo el movimiento que hubo, no la temperatura final. Baja, esto cambia, ¿no? O sea, 10 grados puede ser el movimiento, el cambio, la variación, o puede ser la temperatura final. Bueno, tengo 6 grados, baja 10. ¿A cuánto llego? ¿A cuánto va a llegar esa temperatura si tengo 6 y baja 10 grados? Recta numérica, podemos pensar. Recta numérica, yo tenía 6 y voy a la izquierda porque estoy restando, está bajando 10 grados. No me alcanza el 0, voy a tener que ir a los negativos. Me doy cuenta que es negativo. Claro, vengo para acá 10 y llego a -4, ¿no es cierto? Llegaríamos acá a -4. ¿Sí? Entonces, problema, tenía 6 grados, bajo 10 grados. ¿Qué temperatura va a ser luego? Va a ser -4 grados centígrados. En la recta numérica nos movimos a la izquierda porque estoy restando un positivo. Estoy restando 10 grados. A 6 grados le estoy restando 10, me va a dar negativo. Me voy para el lado de los negativos. Así que, bueno, un ejemplo con temperaturas. Podemos hacer otro más con temperaturas, si querés. Perfecto. Hacemos otro más. Está bueno, cada uno piensa con qué le sirve más aprender, entender, ¿no? A alguno le servirá más este ejemplo, a otro le servirá el del ascensor. Totalmente. Como que tu cabecita va pensando, bueno, este va a ser el ejemplo que yo voy a pensar. Exacto. Me viene bien. Hay personas que lo quieren pensar todo el tiempo con dinero. Dinero que entra y dinero que sale, de una cuenta o de la sube. Otros eligen lo de las temperaturas, el termómetro. Otros el edificio con el ascensor. Claro, está bueno. Otro la montaña. Yo elegiría la montaña, más agreste. Nuevamente, invierno. Tenemos 3 grados bajo cero. Este ejemplo me da frío. Capaz que hay lugares de la Argentina que están viendo y dicen, 3 grados bajo cero no es nada. A mí me da un frío. Y está pronosticado que luego va a haber 8 sobre 0. 8 positivo es 8 sobre 0. La pregunta es ¿cuánto cambió? ¿Cuál es el cambio? Cuando digo cuál es el cambio, hay dos preguntas. ¿Subió, bajó y cuánto? Bueno, ya se ve que subió, ¿no? Claro. Si era negativo el cambio, y ahora es positivo, subió. Entonces, subió y cuánto. Bueno, puedo hacer mi recta numérica para ver cuánto hay de 8 hasta 11. Hacemos nuestra rectita numérica perdón, dije... Sí. Se me escapó la respuesta, me parece. Estábamos en -3 y lo que tengo que ver es cuánto hay de -3 hasta 8. Que hay 11. De -3 estaba acá, fui para allá, llegué a 8, pero ¿cuántas unidades hay? Y acá está de vuelta la cuentita auxiliar en la cabeza. Es una suma, porque yo digo, acá hay 3, y acá hay 3 y acá hay 8. Estos tienen que ser 11. Sumo, pero en realidad la operación que estoy haciendo es otra cosa. Entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio es que la temperatura subió 11 grados centígrados. ¿Cuál sería la operación? Que si a -3 le sumo 11, me da 8. Esta sería la operación que representa donde aparecen los datos del problema y, bueno, hay números negativos enteros, ¿no? Así que, bueno, en el contexto de las temperaturas tenemos todo tipo de situaciones que nos llevan a sumar y a restar con enteros, con negativos, positivos. Excelente. Me parece que quedó claro, ¿no? Me parece que quedó claro. Muchas gracias, Cristina, por esta clase. Al contrario. Ya está, ¿no? ¿Se terminó? Sí. La próxima seguimos con más ejemplos. Con otro tema, vemos que nos toca. Bueno, muchísimas gracias, Cris, por la clase. De nada. Bueno, se va la profe Cristina, que nos dejó pensando en montañas, en submarinos, en aviones. Y en un ratito viene la profe Carla para nuestra clase de historia, ¿sí? Bueno, pero va a ser en un rato nada más, porque ahora nos vamos al recreo, al patio imaginario, a mirar el cielo. Ya venimos. Seguimos educando. La calculadora se va a tomar un descanso por un ratito porque llegó el momento de hablar de historia con la profe Carla. Bienvenida, profe. Buenos días, Ángela. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Qué tema nos trajiste hoy? Tenemos un tema importantísimo
para trabajar, que es la revolución industrial. Ah, qué lindo, qué interesante. ¿Qué tenemos que Sí. aprender de la revolución industrial? Bueno, tenemos varios objetivos de aprendizaje en esta clase. Vamos a hablar sobre los cambios principalmente que se producen a partir de la revolución industrial. Vamos a hablar del trabajo de mujeres y niños principalmente y del nacimiento, digamos, de la clase obrera en general. Y vamos a pensar en la influencia de la revolución industrial en distintas regiones del mundo que en principio vamos a pensarlo en Latinoamérica, ¿no? Cómo influyen en América. Qué bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, la clase de hoy un poco empieza como introduciendo este conjunto de transformaciones que se producen a partir de la revolución industrial. Nosotros vamos a abordar algunas de estas cuestiones. En principio, tener en cuenta que la revolución industrial transforma la dinámica, el funcionamiento de la sociedad, de la vida cotidiana de las personas y algunos cambios que se van a producir que tienen que ver con el mundo moderno. Por ejemplo, el nacimiento de las ciudades, el nacimiento del maquinismo, la aparición del trabajo asalariado, que es fundamental como para comprender el mundo moderno, y las luchas obreras, ¿no? Las luchas obreras de las que nosotros somos a veces partícipes, los trabajadores, o espectadores, los que están del otro lado viendo lo que sucede. Bueno, esto tiene lugar a partir de la revolución industrial y la consolidación del sistema capitalista que vamos a hablar en la clase de hoy. Perfecto. ¿Y por qué se llama revolución la revolución Bueno, a industrial? mí me interesa un poco el concepto de revolución porque nosotros escuchamos el concepto de revolución aplicado a distintos fenómenos, ¿no? Sí. ¿Qué revoluciones conoces, por ejemplo? Se te vienen La a la mente. Revolución Rusa. Revolución Rusa, Revolución de Mayo, Claro. Revolución Francesa, Revolución Francesa. ¿no? Tenemos distintas revoluciones en mente. El tema es, cuando hablamos de revolución, ¿por qué estamos hablando de revolución? En principio, pensarlo como un cambio estructural. Es decir, cuando hablamos de revolución, estamos pensando en una transformación de raíz que modifica distintas dimensiones de la vida social, no solamente un aspecto. No hablamos de una transformación solo política, solo social, solo económica, sino de una transformación total, ¿sí? Entonces, por eso, cuando hablamos de revolución industrial, estamos hablando del conjunto de cambios económicos, sociales, políticos, culturales, incluso de pensamiento, porque tenemos que pensar que cuando nos aproximamos a una transformación del mundo, también se cambian las ideas, ¿no? O sea, el mundo viejo que se deja atrás da lugar al mundo nuevo. Claro, el ¿no? mundo nuevo viene con sus nuevas ideas. Precisamente. Entonces, por eso hablamos de revolución, porque hablamos de una transformación en múltiples dimensiones. Esto es muy interesante porque cuando yo pregunto, por ejemplo, pregunta de examen a los chicos, ¿no? ¿Qué es la revolución industrial? ¿Qué es lo que me responden mis estudiantes? ¿Qué? Son cambios políticos, sociales, culturales, económicos que se dan en el siglo XVIII. Y ahí queda, punto. No, claro, pero ¿cuáles son esos cambios? ¿No? Es lo que vamos a ver ahora. Perfecto. Tengo unas preguntas disaladoras para dejarlas flotando para que las vayas respondiendo. A ver, decime. ¿Qué es la revolución industrial? ¿Por qué se dio en Inglaterra? ¿Qué condiciones se dieron para que fuera posible en ese espacio y en ese tiempo particulares? ¿Cuál fue el papel de las invenciones e innovaciones tecnológicas? ¿Y qué pensamiento económico acompañó estas transformaciones? Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? En principio, la revolución industrial dijimos que se da a mediados del siglo XVIII, no tenemos una fecha concreta, podemos trazarla entre 1750 aproximadamente, y va a tener lugar en Gran Bretaña, como bien decís. ¿Cuáles son las condiciones sociales, ¿no? culturales, económicas, que permiten que esta revolución sea en Gran Bretaña? Cuando nosotros nos ubicamos en el siglo XVIII, tenemos que ver qué es lo que sucedía en Gran Bretaña en ese momento, ¿no? Bueno, vemos que la revolución industrial transforma o trae un nuevo paradigma, que es el sistema de fábrica, que aparecen los trabajadores asalariados, ¿sí? Que no es que aparecen de la nada, sino que es un proceso muy largo que se da. Y te invito a pensar la revolución en dos fases. La primera fase, que es la llamada la primera revolución industrial, que se va a dar en un área específica, que es la industria textil. Ahora vamos a ver por qué se da en la industria textil. Y luego la segunda revolución industrial, que se va a dar hacia 1850 aproximadamente. Siempre esto es una aproximación, porque la revolución industrial y estas transformaciones no se dan en un año concreto. Claro, es un ¿sí? proceso, no es que una mañana se despertaron y había una revolución industrial. No pensemos que nos acostamos a dormir en el feudalismo y nos levantamos en el capitalismo, sino que es un proceso que se da a lo largo de muchos siglos y que se consolida en este periodo, justamente.
Y la segunda revolución industrial se va a dar, por ejemplo, en un área que vamos a desarrollar hacia el final de la clase, que es, por ejemplo, los ferrocarriles, los barcos a vapor, es decir, en el área de los transportes, ¿sí? Lo que es la industria pesada. Y la segunda revolución industrial va a tener lugar en otros países, Alemania, Estados Unidos, es decir, que se va a expandir. Una de las preguntas que me hiciste tiene que ver con Inglaterra, ¿no? Sí, ¿por qué? En Inglaterra tiene determinadas condiciones que permiten justamente la aparición de la revolución industrial, pero... Las vamos a ver enseguida. Las vamos a ver enseguida. Las vamos a ver enseguida, porque ustedes saben que en la televisión hay que dejar un poco de suspenso. Pero mientras tanto vamos a ver un material para que quede bien clarito qué es o qué fue la revolución industrial. A ver. La revolución industrial comenzó a mediados del siglo XVIII en Inglaterra y fue un proceso técnico porque cambiaron las formas y las maquinarias para producir. A la vez, fue un proceso económico y también social. Todo esto produjo una verdadera transformación del mundo occidental. La llamada revolución industrial, entre otros aspectos, convirtió a Inglaterra en el primer productor textil del mundo. Y para la sociedad, también fue una época de profundos cambios que alcanzaron a hombres, mujeres y hasta los niños. La revolución industrial fue un proceso de cambio dinámico que afectó las formas productivas del viejo mundo entre fines del siglo XVIII e inicios del XIX. Comenzó en Inglaterra porque este era el país europeo que mejores condiciones tenía, es decir, poseía un mercado más o menos amplio y de buen poder adquisitivo, poseía también una flota externa apta para abrir mercados, poseía colonias y poseía también un proceso previo de cambio en el campo. Bueno, profe, o sea, no se puede reducir la revolución industrial a un cambio tecnológico solamente, es mucho más profundo, cambió todas las relaciones humanas, económicas, políticas, sociales, pero igual vamos a ver más sobre las innovaciones, porque también cumplieron un rol muy importante. A ver, material sobre las innovaciones tecnológicas que llevaron a la revolución industrial. La revolución de la energía. Desde el comercio internacional y las telecomunicaciones, a los miles de artefactos que forman parte de nuestra vida cotidiana, se sustentan en la revolución energética que comenzó con la máquina de vapor en el siglo XVIII. Esta innovación tecnológica impulsó la revolución industrial, que cambió radicalmente el sistema de producción, dando origen al capitalismo y a nuevas ideas sobre el hombre, la economía y la sociedad. La máquina de vapor es el primer tipo de mecanismo, conocido como máquina térmica, que transforma el calor en movimiento. Este movimiento puede hacer girar las ruedas de un telar, de un tren o un automóvil, la hélice de un barco, una turbina de avión o un generador de electricidad. Hasta la invención de esta máquina, la fuente energética del movimiento era el viento, los flujos de agua o el trabajo corporal. Con la máquina térmica, la principal fuente de energía pasó a ser la leña y luego el carbón. Así aumentó de manera exponencial la disponibilidad de energía y sentó las bases para el crecimiento económico y el aumento poblacional. En 1882 comenzó la utilización de la electricidad como fuente de energía. Era el inicio de una nueva forma de vida, revolucionó los sistemas de iluminación y permitió el desarrollo de la telefonía, la radio, la televisión, las heladeras, el aire acondicionado, los radares, las computadoras e Internet. La revolución industrial viene de la mano de la máquina de vapor. Cada fábrica tenía la suya y con ella hacía girar un enorme tronco que cruzaba toda la planta y se acoplaba mediante correas a los tornos o telares. Para iluminarse utilizaban velas y faroles. Recién en el siglo XX comienza la distribución pública de electricidad. Se usaba principalmente para iluminación. Es por eso que aún hoy seguimos diciendo que llegó la cuenta de la luz. Sí, debe ser por eso. Así que, Carla, la revolución industrial fue también una revolución energética. Claramente, la revolución industrial también trae esta particularidad que tiene que ver con el descubrimiento de nuevas fuentes de energía,
¿no? Inanimadas. Y Sí. pensar un poco también que la máquina a vapor que desarrolla Watt también tiene una función, o sea, es utilizada en este contexto porque hay empresarios que absorben, digamos, esta idea y deciden invertir en el desarrollo de máquinas que permitan aumentar la productividad. Esto también es muy importante, pensar un poco el concepto de innovación tecnológica, que es un poco utilizar lo que ya existe y ponerlo al servicio de la producción. Es algo súper interesante que trae la revolución industrial. Bien. Perfecto. Más material sobre el tema revolución industrial. La estamos viendo de todos los ángulos, porque es muy profunda la transformación. A ver. La forma de producción distintiva de la época es la manufactura. El principal cambio está relacionado con la manera en que se organiza la producción. En lugar de trabajar en sus talleres, los artesanos se reúnen bajo un mismo techo a las órdenes de un nuevo actor, el capitalista industrial. Este es el dueño de las máquinas, las herramientas y las materias primas, y le indica a cada uno de los trabajadores qué actividad debe realizar. En una fábrica de alfileres, propiedad del capitalista industrial, un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos iguales, un cuarto hace la punta y un quinto operario está ocupado en limar el extremo donde se va a colocar la cabeza. A su vez, la confección de la cabeza requiere 2 o 3 operaciones distintas. Fijarla es un trabajo especial, esmaltar los alfileres otro, y todavía es un oficio distinto colocarlos en el papel. Esta división de tareas dentro de una misma fábrica se denomina división del trabajo. La división del trabajo también se difunde de a poco entre los artesanos independientes. El carpintero que antes fabricaba muebles de todo tipo, ahora solo se dedica exclusivamente a las sillas. La manufactura transforma los roles de la sociedad conocida hasta entonces. El nuevo capitalista industrial ya no se encarga de la compra-venta de mercancías, sino de su producción. Es durante la fabricación que obtiene su ganancia. De hecho, no va al mercado. Esto lo hace el mercader, que vive de comprarle lo más barato posible al industrial y vender lo más caro que pueda en el mercado. Bueno, Carla, quedaste en contarnos por qué se dio en Inglaterra esta transformación. ¿Por qué específicamente en este país? Bueno, esa es una pregunta interesante para pensar las condiciones que hacen posible la industrialización, ¿no? Sí. O sea, digo, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué condiciones tienen que existir para que se dé un proceso de industrialización? En principio, en primer lugar, vamos a ver las transformaciones que se dan en el campo. Sí. Hacia fines del siglo XVI sucede en Inglaterra un fenómeno que algunos autores consideran o denominan la revolución agrícola, que es la transformación de la forma de producir en el agro. Se van a dar una serie de transformaciones, por ejemplo, la introducción de plantas forrajeras que permiten utilizar o aumentar la productividad de la tierra. Hasta ese momento existía un sistema que se conocía, creo que lo habrán visto en algún momento, que es el sistema de rotación trienal, en donde se cultivaba una cosa acá, se sembraba otra cosa acá. Te puedo hacer con colores para que se entienda. Acá Claro. otra cosa. Este es el sistema clásico del feudalismo y se dejaba una porción de tierra en descanso. A partir de la revolución agrícola, esta tierra ya no estaba más en descanso, sino que se van a introducir ciertos cultivos como los nabos, por ejemplo, el trébol, que van a permitir, además de cultivar, criar animales. Entonces, en el mismo espacio se va a aumentar la productividad de bienes agrícolas y ganaderos. Esto va a ser una transformación productiva muy importante que incluso va a requerir una transformación en términos jurídicos. Va a aparecer un sistema que se conoce como el sistema de cercamientos. Los cercamientos es el origen básicamente de la propiedad privada. Claro, de ¿sí? los alambrados, ¿no? Claro, porque hasta el momento, en el feudalismo, para que tengamos una idea, el sistema productivo se basaba en lo que se conoce como open file, es decir, campos abiertos. Los campesinos producían en un campo abierto donde no estaba cercado y había como todo un sistema comunitario bastante complejo de producción y demás. Ahora, con los cercamientos lo que sucede es que el que innova en esa tierra no quiere que el de al lado
le venga o a utilizar su innovación o a arruinar, digamos, las posibilidades de producir. Entonces empiezan a aparecer estos cercamientos que van a implicar una transformación social muy importante. Sí. La primera, que se va a consolidar un grupo, ¿sí?, de productores, de grandes productores, que van a ser los que van a impulsar estas transformaciones. Y por otro lado, los pequeños productores van a estar cada vez más desplazados de este sistema. Entonces, lo que va a suceder es que los pequeños productores van a empezar a trabajar para los grandes productores, es decir, asalariados, van a empezar a vender, ¿no?, su trabajo, o van a empezar a ser expulsados del campo. Y esos son los que van a llegar a las ciudades, que luego van a formar parte del sistema de fábrica. Es, digamos, un sistema bastante complejo. Claro, o sea, mucha mano de obra que se va del campo y empieza a llegar a las ciudades a buscar trabajo. Por eso son condiciones, digamos, ¿no? Claro. Son procesos que tienen que ver con el desarrollo industrial, ¿no? Pensar un poco la revolución agrícola es fundamental para entender estas transformaciones. Además, recordemos que por primera vez en la historia, en Gran Bretaña, se produce más de lo que se demanda, ¿no? Entonces va a haber un excedente muy grande que se va a dar para la comercialización, ¿sí? Entonces, una segunda condición de por qué también se da en Gran Bretaña y demás tiene que ver con el desarrollo comercial. Recordemos que Gran Bretaña es una potencia muy importante en este periodo siglo XVI, XVII, XVIII y es una potencia colonial, es decir, que va a tener como dominio sobre el mundo. Entonces, también el aumento del comercio tiene que ver bueno, sí, justamente estructura lo que serían las transformaciones vinculadas con la revolución industrial. En tercer lugar, el sistema de fábrica. El sistema de fábrica, que es tal cual lo conocemos hoy, es el espacio donde los trabajadores producen, ¿sí? Donde antiguamente el sistema de fábrica tiene un antecedente que se conoce como industria rural a domicilio, que funciona en Gran Bretaña previamente, implica que los campesinos en sus tiempos libres podían producir en sus domicilios, ¿no? Entonces, alternaban el trabajo en el campo con el trabajo que les proponían los comerciantes de las ciudades. Entonces ya tenemos un antecedente, digamos, de trabajo asalariado, ¿no? Claro. Que va a ser como una de las condiciones para que se pueda consolidar la revolución industrial y luego el capitalismo. Entonces, bueno, la fábrica, la transformación del sistema de fábrica va a ser otra de las transformaciones importantes que tiene lugar en Gran Bretaña y por eso pensamos la revolución ahí. Y luego la idea de innovación tecnológica, que es lo que estábamos hablando hace un ratito cuando hablábamos de Watt. La máquina a vapor, Ángela, tiene un origen antiguo, digamos. Está presente, por ejemplo, en la antigua Grecia. Lo que sucede es que en la antigua Grecia la máquina a vapor era un juguete, ¿no? El sistema, la mecánica ya existía, no es que se desarrolla en este momento porque la gente de pronto es más inteligente en el siglo XVIII que en el siglo V a.C. Sucede que, dadas estas condiciones, un grupo de sujetos que lo que sí pensaron es en qué cosa, en traer estas cuestiones técnicas que ya existían, ponerlas en la producción al servicio del aumento de la ganancia, el beneficio. Incluso, previamente a la máquina de vapor de Watt, acá traje una línea de tiempo en vertical, donde tenemos, por ejemplo, las... Se puede, recién lo vimos con la profe de matemática también. Es verdad, sí, todo tiene que ver con todo. Bueno, que trajiste que vinculado con la innovación tecnológica. Claro, con la innovación tecnológica tiene que ver... A ver, ¿por qué traigo este cuadro? Para que nosotros analicemos y ustedes en sus casas también lo puedan pensar. Que ya las innovaciones tecnológicas se vienen dando hace un tiempo, pero recién hacia 1780 en adelante es cuando se introducen estas innovaciones precisamente en la fábrica, porque hay empresarios que deciden invertir. Hay empresarios que dicen, bueno, si ponemos esta máquina en la fábrica, aumentamos la productividad, aumentamos la ganancia y demás. Sí, coincide con que tenían quienes trabajaran en eso, que son los trabajadores expulsados del campo, coincide con el comercio que digamos,
tenían en ese momento la posibilidad de invertir para vender esa producción. Bien, claro, como decís vos, se da todo, claro. Son condiciones que se dan para que precisamente tenga lugar ese proceso en ese momento y en ese lugar. Sí. Por eso me interesa mucho, a mí me encanta la cuestión de la innovación, justamente, en particular lo digo por mí, básicamente porque trae esto, ¿no? Esta idea de que la tecnología comienza a redireccionarse hacia el sistema productivo. Sí. Bueno, 1733, John Kay inventa la lanzadera volante. 1764, Richard Arkwright, no sé si lo pronuncio bien, hiladora hidráulica. 1784 tenemos a James Watt con la máquina a vapor, que es lo que más recordamos, pero vemos que previamente ya hay, ¿no?, un trabajo sobre esto. 1785, Edmund Cartwright, telar mecánico. 1806, George Stephenson, la primera locomotora. Acá tenemos, digamos, una especie de recorrido sobre las innovaciones y pensar que no se... justamente que es un producto de un proceso histórico, ¿no? La innovación no es algo que se da claro, de repente. de un día para el otro. ¿Y el carbón? Bueno, el carbón es una fuente de energía muy importante que se va a utilizar para básicamente el funcionamiento de la máquina a vapor y luego de los ferrocarriles. Bien. ¿Estamos en condiciones de hacer un pequeño recreo? Y sí, me parece que hablé mucho, ¿no? No, está perfecto. Estamos aprendiendo todos un montón. La verdad, me encanta a mí la historia. Pero sí, me parece que es hora de ir a comer un sanguchito. Acá tenemos un patio imaginario que nos vamos a ver las palomas. Los dejo. La profe también se toma un recreo y enseguida seguimos aprendiendo sobre revolución industrial, que está buenísimo. Dale, enseguida seguimos educando. Seguimos educando, se acabó el recreo y nos metemos de nuevo en plena revolución industrial. Se pueden escuchar las máquinas, se puede oler el carbón, ¿eh? Estamos en plena transformación total de la sociedad, pero nos había quedado pendiente también, profe, hablar de cómo cambiaron las ideas, cómo las ideas fueron acompañando todas estas transformaciones materiales de la forma de producir. Eso es muy importante, pensar en las ideas y en cómo las transformaciones materiales también incluyen las transformaciones ideológicas y paradigmáticas, ¿no? La forma de comprender el mundo. Excelente. ¿Y qué ideas se relacionan con esta época? Bueno, acá vamos a encontrar dos autores que son clásicos, son llamados los economistas clásicos para entender este nuevo campo. Lo voy a anotar acá. Uno es Adam Smith. Es un economista escocés que escribe un libro en el año 1776 que se llama Teoría sobre la riqueza de las naciones y que ahí desarrolla toda una teoría económica que va a sustentar el fundamento de la consolidación del capitalismo como sistema económico y social. Y luego otro autor que se llama David Ricardo, que también va a construir y a pensar en esta línea, que también va a elaborar categorías interesantes para pensar el mundo, ¿no? Bueno, empezamos por esto, categorías para pensar el mundo. Arrancamos por Adam Smith y cómo explica la lógica de este nuevo sistema que nacía, que es el capitalismo. A ver. Considerado el padre de la economía política, Adam Smith prefiere presentarse como filósofo moral. Nace en Kirkcaldy, un pequeño poblado de Escocia, en 1723. A los 36 años, gana cierto renombre con la publicación en 1759 de su obra sobre ética llamada Teoría de los Sentimientos Morales, donde enuncia que al ser humano no solo lo motiva el egoísmo, sino también una fuerza contraria y complementaria, un sentimiento a favor de los demás, que llama empatía. Estamos en los albores de la Revolución Industrial y la prosperidad que Smith descubre en Glasgow despierta su atención, que se concentrará en las prácticas mercantiles de sus vecinos para tratar de explicar como buen filósofo que es el nuevo mundo que lo rodea. Desde 1763, Adam Smith recorre durante 3 años Toulouse, Ginebra, París y Londres. Conoce a Quesnay y a Turgot, los fisiócratas franceses, y a los iluministas Voltaire, Diderot y Benjamin Franklin y sus ideas de libertad que inspirarán la Revolución Francesa. Embebido de este espíritu de época,
que busca comprender los fenómenos de manera científica, enfrentado al pensamiento religioso, escribe su segundo libro. Una investigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones, que verá la luz en 1776 y será conocido como La riqueza de las naciones. Este es considerado el primer libro de economía moderna y el primero en sistematizar científicamente las bases del capitalismo. Smith considera más beneficiosas para la sociedad las actividades industriales que el trabajo de la tierra. En la agricultura no se admiten tantas subdivisiones por las características propias de la tarea. A lo largo del año, una misma persona tiene la oportunidad de arar, sembrar, cavar y recolectar. Smith procura demostrar que el capitalismo, a pesar de parecer caótico y falto de organización, está regido por un conjunto de leyes que garantizan el progreso económico y social y brinda el marco ideal para el desarrollo de las libertades individuales. El sistema tiene su lógica de funcionamiento, sus leyes económicas eternas, inmutables y objetivas como aquellas que rigen los movimientos de los cuerpos celestes. Smith nos dice que cuando los individuos responden a esta propensión natural al intercambio buscando su propio bienestar y en un sistema de libertad natural, son conducidos por una mano invisible que sin proponérselo, saberlo o desearlo, promueve el crecimiento de la riqueza de la sociedad como un todo. Bueno, Carla, entonces tenemos a la par de estas transformaciones económicas, políticas, sociales, esta nueva teoría que surge en Inglaterra vinculada a la economía. Bueno, Adam Smith es conocido como el padre del liberalismo económico, ¿no? Entonces a mí me gustaría recuperar algunas ideas que establece Adam Smith y que son el fundamento y el sustento ideológico del sistema capitalista que es en el que nosotros vivimos. En primer lugar, la idea primero de que hay leyes naturales que regulan la economía. Es decir, para Adam Smith, pensemos en contexto, ¿no? Él está escribiendo en el siglo XVIII, en el contexto en donde recién se está pensando en la libertad de mercado. Pensemos que es una economía atravesada por los monopolios y el control del Estado sobre el desarrollo de los emprendimientos comerciales. Adam Smith habla de leyes naturales y las leyes naturales están asociadas a el mercado. Él va a escribir muchísimo sobre el mercado entendido como el conjunto o el encuentro entre la oferta y la demanda, ¿no? Y pensar esta idea, él trae esta idea súper interesante de la mano invisible del mercado. Para él el mercado regula toda la economía, ¿no? Y entonces cada oferta, él trae una ley famosa, conocida como ley de Say, que es cada oferta encuentra su demanda. Es el sustento, digamos, de la teoría liberal de Adam Smith. Bueno, luego vamos a tener a David Ricardo, que va a establecer un concepto que es el de ventajas comparativas. Sí. Este concepto lo que va a decir Ricardo, y lo va a tomar un poco de la teoría de Adam Smith, es que hay territorios que van a tener ventajas naturales y comparativas en relación a otros territorios. Entonces, esos lugares, esos países, por ejemplo, Inglaterra, que tiene mucho carbón, por ejemplo, va a tener que enfocarse en la producción de carbón y demás. Y otras regiones van a tener que enfocarse en los recursos que van a tener naturalmente y que los van a construir en ventajosos con respecto a otros países. No sé si se entiende la idea de como Ricardo. Que a ver si entendí, que cada zona tenía que dedicarse o le convenía dedicarse a lo que le resultaba más fácil. Claro. Justamente, ¿por qué? Porque estaban pensando en esta idea de naturaleza, en esta idea de que la economía se rige a partir de leyes naturales. Entonces, si vos tenés determinados recursos naturales, no te conviene. Tenés una tierra fértil, te conviene ser agricultor. Exactamente. Y no poner una fábrica por ahí. Bueno, esa es la pregunta que se haría Ricardo, ¿sí? Cuando mira, por ejemplo, Latinoamérica, ¿no? Si Ricardo mirase en Latinoamérica, se preguntaría ¿por qué hay intención en desarrollar un sistema industrial si
comparativamente tienen ventaja en función de... sí, la fertilidad de la tierra. Por ejemplo, eso podría ser acá, o por ejemplo, si lo pensamos para otras regiones de Latinoamérica, si tienen, por ejemplo, determinados minerales, ¿por qué se van a dedicar a producir otra cosa si tienen comparativamente más recursos para explotar en esa área? Esa es la pregunta que se haría Ricardo, por ejemplo. Claro. Bueno, luego en el siglo XX van a haber algunos otros economistas que van a plantear otras teorías, van a discutir con Ricardo, pero eso lo vamos a ver cuando veamos más adelante. el siglo Todavía XX. está la discusión entre economistas, Sí. por supuesto, sobre cómo desarrollar cada país. Bueno, ¿y qué transformaciones sociales trae esto? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que pensar en dos tipos de transformaciones, ¿no? Acá yo traje cuadros. El día de hoy es el día del cuadro. Vamos a pensar a la revolución industrial en dos fases. La primera fase, como bien dijimos, que se da en Gran Bretaña, se va a especializar en la producción de bienes vinculados con la producción textil. Entonces tenemos, por ejemplo, productos de hilos y géneros de algodón. Acá yo traje un cuadro que lo armamos en relación a un libro de Eric Hobsbawm, que es un historiador británico, en donde él analiza las exportaciones de Inglaterra hacia el resto del mundo a lo largo del tiempo. Pensemos entonces en dos fases. En la primera fase de la Revolución Industrial, ¿qué porcentaje, digamos, de exportaciones de hilos, por ejemplo, se da hacia 1830? Pensemos, Inglaterra comienza exportando el 50%, digamos, en porcentajes, ¿no? El 50% de su exportación va a estar dada por los hilos y los géneros de algodón, pero esto lo vemos que va decreciendo a medida que pasa el tiempo. Claro, porque vos nos dijiste que la primera etapa había sido relacionada con la industria textil, pero que después fue cambiando. Después, hacia la segunda revolución, la llamada segunda revolución industrial, Claro. la segunda fase de la revolución industrial, que se da de 1850 en adelante, vamos a encontrarnos con otros sectores industriales que se desarrollan, fundamentalmente el del hierro y el acero, ¿no? Entonces vemos cómo Inglaterra, o Gran Bretaña, ¿no? Mejor dicho, comienza exportando, el 10% de sus exportaciones son de hierro y acero, y hacia el final del periodo aumenta a 16.8. Esto significa que disminuye la exportación de géneros vinculados con el algodón y los hilos y el algodón, y aumenta la exportación de otro tipo de bienes. El carbón, vemos que es fundamental el aumento de la exportación del carbón. ¿Por qué aumenta la exportación del carbón? A ver, ¿por qué pensás que aumenta la exportación del carbón hacia fin del periodo? Porque empieza a desarrollarse el resto del mundo también. Bien. Bueno, Gran Bretaña va a impulsar el desarrollo industrial de otras regiones, entonces vemos que aumenta la exportación del carbón hacia este periodo. Luego, en la segunda fase de la Revolución Industrial, aparece el protagonista de la segunda Revolución Industrial, que es el ferrocarril. Le digo yo el protagonista, pero en realidad esto lo dicen varios autores, entre ellos Alfred Chandler, que va a decir que es la primera empresa moderna, la más grande, la más importante del siglo XIX. ¿Por qué el ferrocarril es importante? ¿Por qué? ¿Qué cambia? ¿Qué transforma? Bueno, primero por una cuestión vinculada con la producción, es lo que se conoce como eslabonamiento, es decir, el desarrollo del ferrocarril permite el desarrollo de otras industrias, por ejemplo, la industria del acero, la industria del hierro. Claro, necesitas vías, primero necesitas construir los trenes, pero además un tren muy largo lleva vías y vías y vías y vías y vías que a la vez integran esa exportación de hierro y acero. Va a estimular el desarrollo de la industria siderúrgica, Claro, por ejemplo. y después el carbón se usa también para mover las locomotoras. Bien, eso es el abonamiento hacia adelante, o sea, para que, digamos, las industrias que van a permitir conseguir los insumos para el desarrollo del ferrocarril. Entonces, en términos productivos, el ferrocarril desata el desarrollo de distintas áreas, de los distintos sectores industriales. En segundo lugar, el ferrocarril va a conectar los mercados. Claro. Y esto es muy importante porque va a cortar las distancias, va a abaratar los costos y va a permitir, ¿qué cosa? El crecimiento del comercio, el aumento del consumo. Entonces es una herramienta muy importante hacia la segunda mitad del siglo XIX. Y yo acá traje otro cuadro que tiene que ver con la expansión del ferrocarril en el mundo, ¿sí? El tendido de vías medido en millas. Entonces acá tenemos, cuando inicia en Reino Unido, fíjense que tenemos 6.000 millas construidas de ferrocarril, pero que eso en Reino Unido va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque llega un momento en donde ya no se puede tender más vías. Claro, ya está lleno. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las empresas de ferrocarriles? Dicen, bueno, cerramos la fábrica, ya está, terminamos. No, se empiezan a exportar hacia el resto del mundo. Por eso vemos que
por ejemplo, voy a tomar América, ¿no? Voy a tomar América, digo, hacia el principio del periodo se tienden 7.000 millas y hacia final del periodo, fíjense, 51.000 millas, ¿no? Hacia 1870 y 1880. Claro, a medida que baja en Reino Unido la necesidad de construir millas, empieza a exportarse al resto del mundo. Al resto del mundo. Y entonces esto va a facilitar, ¿qué cosa? El desarrollo del comercio, del mercado interno y también de los modelos industriales. ¿Te acuerdas cuando vimos el modelo aeroexportador? Sí. Nosotros trabajamos en el modelo aeroexportador en América Latina. El ferrocarril es muy importante para el desarrollo del modelo aeroexportador. Si pensamos en Argentina, todo el tendido de vías férreas hacia este periodo, ¿dónde termina? En Buenos Aires, en el puerto. Claro. O sea, conecta distintas regiones de nuestro país hacia el puerto de Buenos Aires. Entonces se estimula el comercio interno, pero también el comercio externo. De ahí la importancia radical del ferrocarril en esta parte de la historia y, digamos, tiene que ver con la construcción del mundo en el que nosotros vivimos. Sí, perfecto. Inglaterra lo exporta, ¿no? Exporta los materiales, exporta el conocimiento, exporta los trenes. Viene el fútbol con los trenes, con los trabajadores, con las estaciones, empiezan a formarse los clubes. Pero bueno, eso aparte, Bueno, eso es re interesante porque cuando vos pensás en la historia del fútbol en la Argentina, tiene que ver con las estaciones de trenes. Creo que el primer equipo de fútbol se arma, no sé si en Mercedes, y tiene que ver con justamente la conexión de distintas vías férreas. Lo sé porque se los hice hacer a mis alumnos como trabajo práctico. Bueno, muy bien. Está bueno vincularlo con el fútbol, pero no es el tema de hoy. Este mapa, ¿qué nos muestra? Bueno, en el mapa acá vamos a ver las distintas regiones en Gran Bretaña y las distintas especialidades industriales, digamos, especializaciones industriales regionalmente. Por ejemplo, encontramos cuencas de hulla, digamos que es un material que se utiliza para el desarrollo de la industria siderúrgica. Luego, acá donde lo vemos, luego industrias metalúrgicas mecánicas. Vamos a encontrar cerca de los puertos, acá ¿por qué regionalmente? Porque cerca de los puertos es donde se van a instalar originalmente las primeras fábricas textiles, Manchester, Liverpool, Londres, ¿no? O sea, acá Liverpool, en Londres, cerca de los puertos, Glasgow, van a ser lugares donde se van a instalar las primeras industrias textiles. Luego, hacia la segunda revolución industrial, vamos a ver que se sale de las zonas de los puertos y se empiezan a desarrollar las zonas internas que tienen que ver con la búsqueda esta de materias primas, ¿no? Sí, gracias al tren también, seguramente. Por supuesto. El tren, el ferrocarril va a conectar esa región. Perfecto, está todo bárbaro, ¿eh? Bueno, ¿vemos un material? Dale. ¿Está bien? Bueno, porque a todo esto, ¿qué pasaba con los trabajadores y las trabajadoras? ¿Cómo iban cambiando las condiciones de trabajo para quienes vivimos de vender nuestra fuerza laboral? A ver. Alrededor de las nuevas y grandes fábricas inglesas se fueron formando barrios, habitados por los hombres y mujeres que llegaban a las ciudades buscando empleo. La industrialización produjo enormes desigualdades. Por eso podemos decir que esta revolución industrial tuvo dos caras. Por un lado, la realidad de los obreros, explotados, con salarios miserables y jornadas extenuantes de trabajo en pésimas condiciones. Y por otro, los avances tecnológicos, el aumento espectacular de la producción, que generó para algunos grandes riquezas. Y es ese aumento increíble de la producción el que tendrá consecuencias en el Río de la Plata. Y acá tenemos un mapa lleno de trenes, ¿no? Sí. Bueno, el mapa lo que va a representar es la extensión de los ferrocarriles hacia 1850, no sé si lo pueden ver, hacia 1850 lo vemos en verde y vemos cómo los ferrocarriles se expanden por Gran Bretaña, por Irlanda. Luego en la zona, digamos lo que se conoce como Europa Occidental, que es la parte de Francia, bueno, la parte de Francia, Bélgica, claro, la Holanda. que estaba más cerca de Inglaterra, por ahí. Claro, en principio vamos a ver que la expansión se da en esa región y después, hacia 1880, vemos cómo el tendido férreo atraviesa Europa totalmente. Y entonces va a consolidar este mercado que es muy necesario para la consolidación del sistema capitalista que estamos mencionando.
mencionando recién. Claro, ¿y cómo se transforman las ciudades? ¿Qué implica esto para las ciudades? Bueno, una de las segundas transformaciones, nosotros pensamos a la revolución industrial desde dos ángulos, ¿no? En este bloque. Primero vimos las transformaciones técnicas o las transformaciones tecnológicas, los sectores industriales, y ahora vamos a ver estas transformaciones sociales, es decir, cómo impacta socialmente. Vimos que la fábrica, el sistema de fábrica, genera la posibilidad del aumento de la población en las ciudades. Ahora, estas ciudades no están preparadas para recibir todo este afluente de gente, entonces estas primeras ciudades van a tener varias complejidades, ¿no? En Gran Bretaña fundamentalmente, luego en el resto de Europa vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a encontrarnos con las condiciones de vida de los primeros trabajadores, ¿no? Los primeros trabajadores van a vivir en condiciones insalubres, van a existir el despliegue de distintas enfermedades, la más común era el cólera, pero la fiebre tifoidea va a ser otra de las enfermedades de las llamadas enfermedades industriales vinculadas con esta urbanización que no está planificada por nadie, sino que se va dando en la medida que va creciendo el sistema fabril. Claro, empieza a haber hacinamiento, malas condiciones de higiene, de salubridad, de vida. No existía la condición, no existía el concepto de higiene. Claro. Pensemos que hacia fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, no existía esta práctica que tal vez para nosotros es normal, ¿no? Lavarnos las manos hoy, ¿no? Justamente con la pandemia en la que estamos viviendo, para nosotros es normal lavarnos las manos. En ese momento no existían esas ideas, digamos, vinculadas con el cuidado de la salud y demás, y van a haber varios problemas, ¿no? Vinculados con la infraestructura. Ahora, los trabajadores, estos primeros trabajadores van a vivir en estas condiciones, van a ganar salarios muy bajos, porque no van a haber derechos, básicamente. No existen todavía los derechos de los trabajadores. Eso Después se llega, bueno, no podemos trabajar todo el día, no podemos trabajar en estas condiciones, hay que mejorar la salubridad. Eso después. Eso se da con el paso de los años, ¿sí? Estamos pensando casi un siglo antes de que se dé eso. Entonces, en este primer momento vamos a encontrarnos con trabajadores que emigran del campo a la ciudad, que van a vivir en condiciones insalubres, que van a vivir en condiciones básicas y pésimas. No van a tener ningún tipo de derecho, ninguna forma de organización tampoco. Nosotros lo miramos desde hoy, entonces decimos... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pudo haber pasado esto? Pero sí, aparte pensemos en la premisa del momento, ¿no? O sea, la premisa del momento es la libertad económica. Nadie te está obligando a ir a trabajar. A principios del siglo XIX existía esta idea, ¿no? Que nadie te obliga, y de hecho, o sea, es así, vos firmás un contrato libre, entonces se va a empezar a pensar eso luego, en la segunda mitad del siglo XIX para adelante. En el principio de la Revolución Industrial esto no va a ser así. Y vamos a encontrarnos con algunas cuestiones. Primero, las condiciones de trabajo. Acá yo traje una fábrica en Alemania, que es una fábrica, si no me equivoco, vinculada con la industria química. A ver si... Sí. Bien, es una factoría química, BASF, de Ludwigshafen. Y mira que estudié alemán en la universidad, y no lo puedo pronunciar. Alemania, 1881. Esto es una vista, digamos, de cómo se van transformando las ciudades. Imaginemos también que los problemas medioambientales, de los cuales hoy hablamos tanto, comienzan a originarse a partir de este sistema, ¿no? Acá tenés una contaminación en el aire total, estás contaminando el agua. Bien, bueno, los problemas también es importante pensar que los problemas ambientales son problemas sociohistóricos que se van construyendo cuando el hombre y la mujer, o sea, la humanidad va transformando el ambiente en el que vive. Claro. Entonces se transforma y comienzan a concentrarse grandes cantidades de poblaciones en lugares estratégicos vinculados con la producción. Y luego vamos a ver un segundo problema que tiene que ver con el trabajo de las mujeres y el trabajo de los niños. Las mujeres van a ser contratadas por los primeros empresarios porque les van a pagar menos. La mujer era considerada inferior al hombre en todas las dimensiones de la vida, pero fundamentalmente a los empresarios les va a convenir contratar mujeres porque van a poder pagarles un salario más bajo. Un salario más bajo por el mismo trabajo, ¿no? Entonces esta desigualdad está naturalizada y va a servir para esta primera fase del desarrollo industrial. Y los niños también, ¿no? Trabajan. Y los niños trabajan. De hecho, el concepto de infancia es un concepto bastante complejo, que tiene un origen, luego seguramente lo verán cuando van a ver derechos del niño y demás,
presten atención a este concepto, el concepto de infancia, el concepto de niñez. En esta época los niños también son contratados para trabajar en distintos sectores industriales que van a requerir, por ejemplo, manos pequeñas, las minas de carbón. Claro. ¿No? Entonces no va a existir ningún tipo de derecho que proteja a la infancia y a los niños y les van a pagar menos o un plato de comida, ¿no? Claro, es como que primero aparecieron todos los problemas y después se fueron buscando las soluciones al hacinamiento, a la falta de derechos laborales, a que trabajaran los niños, ¿no? Sí, bueno. Primero los problemas, después se buscaron soluciones. Vamos a pensarlo después ya para el siglo Mucho XX. Después, claro. En el siglo XX vamos a empezar a ver y a escuchar las voces que van a empezar a visibilizar esta realidad que se va a dar también con la Revolución Industrial. Por eso algunos autores, Eric Hobsbawm tiene una mirada pesimista con respecto al desarrollo de la industrialización. Vamos a tener dos visiones de la industrialización. Por un lado, la visión pesimista que va a decir, bueno, las condiciones de vida de los trabajadores empeoraron porque pasan muchas horas adentro de la fábrica. Piensen que trabajaban en algunos casos hasta 16 horas, ¿entendés? Entonces era bastante compleja la situación. Básicamente viven para trabajar, entonces en principio algunos autores van a decir, bueno, las condiciones de vida empeoraron, los trabajadores se tienen que mudar a las ciudades, viven de manera indigna, no tienen condiciones de salubridad ni de higiene, y algunos autores van a decir, no, pero esta época inicia lo que se llama la época del progreso, ¿no? El progreso tecnológico, las mejoras técnicas, el desarrollo de la ciencia, lo que permite que de pronto, no sé, la esperanza de vida de la población se haya extendido y demás, tiene que ver con el desarrollo de la revolución industrial. Por eso está bueno ver las dos visiones. Sí, ninguna tiene razón del todo, es un poco de cada cosa, ¿no? También, digo yo. Sí, sí, opinión. sí. Bueno, sí, estamos acá, Gran Bretaña, ya hablamos de Europa. ¿Qué pasa acá abajo? ¿Qué pasa con América? Bueno, nosotros vimos en algunas clases cómo se va desarrollando la revolución, creo que vimos la Revolución de Mayo ya, ¿no? Sí, la vimos. Bueno, entonces cuando nosotros vemos la Revolución de Mayo, vemos que está sucediendo algo en Europa en términos políticos, que es esta expansión del imperio napoleónico hacia toda Europa y que va a conquistar España. Una de las cuestiones que va a imponer Napoleón es lo que se llama el bloqueo continental. Le va a bloquear, cuando Napoleón se expande, que empieza a expandirse desde 1804 hasta 1815, se va a conformar el imperio napoleónico. Ese es el periodo que gobierna Napoleón Francia. Va a instalar lo que se conoce como bloqueo continental. Le va a impedir a las regiones que van a estar controladas por el imperio, el ingreso de mercancías de Gran Bretaña. Y eso va a ser un problema para Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque está en plena revolución industrial. Está lleno de mercancías y necesita vendérselas a alguien. Claro, necesita buscar nuevos mercados. Pensemos que hacia 1776, Gran Bretaña tiene varias colonias, ¿no? Pero una muy importante es Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Fue colonia británica, que se independiza hacia 1776. Es decir, que ya no tiene ese mercado tan sujeto como lo tenía a principios del siglo XVIII. Sin embargo, Gran Bretaña se da cuenta que no necesita controlar literalmente, políticamente los territorios para construir mercados. Entonces sale a la búsqueda de nuevos mercados. Una de esas búsquedas va a ser lo que nosotros conocemos como las invasiones inglesas. ¿Te acordás de las invasiones inglesas? Sí. Las invasiones inglesas en el Río de la Plata se van a dar en dos oportunidades, 1806 y 1807. Algunos autores sostienen que estas invasiones inglesas tienen que ver con la necesidad de Gran Bretaña de poder establecer lazos comerciales con estas nuevas regiones. Y entonces van a traer estas ideas liberales, ¿sí? De libre cambio, de libre comercio, y van a tratar de establecer acuerdos comerciales con los empresarios y o comerciantes del Río de la Plata. Bueno, vamos a parar acá. ¿Puede ser? Sí, ¿Puede hable. ser? A mí me gusta ir dejando el suspenso. Y además les quiero mostrar el siguiente material que tiene que ver con esto que ahora va a seguir la profe Carla. ¿Cómo impacta esta revolución industrial en el Río de la Plata? A ver. Resulta que hacia fines del siglo XVIII, Inglaterra buscaba, especialmente en el Río de la Plata, mercados para vender los productos que fabricaba en enormes cantidades a partir de la Revolución Industrial. Los ingleses ya tenían actividad comercial en América gracias a una alianza con los portugueses, por entonces establecidos acá, en Colonia del Sacramento, y en control de esta ciudad. Esta fortificación sería utilizada muy activamente para ingresar en forma clandestina, de contrabando, mercaderías en el territorio español que después iban a ir camino hacia el Alto Perú.
Inglaterra proveía los productos que desde Lisboa, la ciudad portuguesa, se enviaban a Brasil. Allí, desde Río de Janeiro, se trasladaba mercadería hasta aquí, Colonia del Sacramento, donde se establecían los contactos con los comerciantes rioplatenses. Mediante el contrabando, las mercaderías eran vendidas. Las fábricas inglesas trabajaban día y noche, y el mercado interno, es decir, la población de ese país, no alcanzaba para consumir toda esa inmensa producción. Inglaterra inició entonces una ofensiva muy fuerte para abrir nuevos mercados donde vender especialmente sus productos textiles. Pero, ¿qué pasaba en Europa? El continente estuvo prácticamente cerrado durante 20 años por los conflictos desatados por las guerras napoleónicas y después por la crisis de la postguerra. Entonces, los mercados coloniales tuvieron una importancia decisiva para Inglaterra, porque significaban la posibilidad de poder vender su producción. Ya hablamos de las intenciones comerciales de los británicos. Durante esa ocupación de Buenos Aires y también de Montevideo, se vieron claramente reflejadas esas intenciones. A las tropas invasoras le seguían los comerciantes ingleses, que vendieron mercaderías por 1 millón de libras. 2.000 comerciantes, con 70 buques cargados de productos, hicieron que bajaran los precios en estas tierras y causaron grandes perjuicios a los comerciantes españoles. Bueno, qué interesante. Entonces llega a Inglaterra buscando expandir su mercado, ¿no? Es una fase donde Inglaterra va a empezar a tener gran protagonismo en América Latina, básicamente porque va a empezar a construir o a tratar de inducir a la construcción de un sistema en donde América Latina se convierta en una región que va a producir las materias primas o los bienes agropecuarios necesarios para el desarrollo industrial en Gran Bretaña. Bien, perfecto. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de esta clase, Carla? Bueno, primero que las transformaciones son transformaciones que se dan a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, pensarlo como un gran proceso, pensar las condiciones de industrialización, las condiciones necesarias para la industrialización, y también me parece que en la clase de hoy hablamos de que las transformaciones no se dan de un día para otro, ¿no? Las transformaciones no se dan de un día para otro, son parte de un proceso. Y quiero decir algo, lo último con respecto a la clase de hoy. Creo que vimos distintas miradas sobre un mismo proceso, ¿no? O sea, pensar las distintas formas de poder abordar un proceso histórico de distintas perspectivas, ¿no? De una mirada tal vez pesimista, una mirada optimista, pero en fin, ver el proceso desde todos sus ángulos. Buenísimo. Muchas gracias, Carla. Re linda la clase. Bueno, muchas gracias. Bueno, después siguen las próximas clases, ¿eh? Nos va a seguir trayendo revoluciones y transformaciones. Pero vamos a cambiar de tema. Queremos darte una ayudita. ¿Para qué? Para que ayudes a tus abuelos, a los adultos que tenés en tu casa. Tal vez alguno no sabe usar el cajero automático. Puede pasar. Tal vez vos todavía, que sos chico, no sepas usar el cajero automático. Por eso queremos que aprendas. Así a lo mejor puedes ayudar, a alguno de los adultos mayores de la casa que no lo sepa usar. Fíjate, un tutorial sobre cómo usar el cajero automático. Ahí va. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer dinero en efectivo del cajero automático? Acércate al cajero del banco más cercano. Podés utilizar cualquiera sin pagar cargos ni comisiones hasta el 30 de junio del 2020. Introducí tu tarjeta de débito en la ranura. Ingresá el PIN, tu clave compuesta por 4 números. Desde ya, no lo compartas con desconocidos y no la digites en presencia de extraños. Elegí la opción Extracciones/Adelantos. Selecciona el tipo de cuenta, por ejemplo, caja de ahorro en pesos. Elegí el importe que deseas retirar. Si no está en la pantalla, marca otro importe y escribí el monto que quieras. Eso sí, debe ser siempre múltiplo de 100. Por ejemplo, 500, 2.300 o 5.800. Luego, confirma el monto. Recordá que los cajeros tienen la obligación de permitirte extraer hasta 15.000 pesos por día. Si el cajero te solicita tu clave PIL de 3 letras, ingresala seleccionando los grupos que contienen esas letras. Retira el dinero, el comprobante y chequea que se corresponda. Si notas una diferencia o si tu tarjeta es retenida, comunícate por teléfono con tu banco. Ojo, no te olvides de retirar la tarjeta. El cajero suele realizar un sonido y luces para alertarte de que no te lo olvides.
pero por las dudas, chequea que la hayas guardado bien. También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados, estaciones de servicio o farmacias. Cuidémonos entre todos y todas. Vamos a leer, ¿qué les parece? Vamos, vengan. Atención, ¿eh? Relatos de terror, a no tener pesadillas esta noche, porque vamos a leer un pedacito, lo vamos a leer en 2 capítulos, ¿eh? Mañana seguimos, pero vamos a empezar hoy con un cuento de Edgar Allan Poe, lo vimos varias veces en Lengua y Literatura. Se llama El corazón delator, ¿eh? Como el tema de Soda Stereo, que está inspirado en este cuento precisamente. Es de Edgar Allan Poe. Ahí está, ¿eh? Mamá, papá, abuelos conocen Soda Stereo, los chicos es bueno que lo conozcan también. Está inspirado este tema en este cuento. Poe nació en Boston, Estados Unidos, en 1809, murió en 1849 en Baltimore. Fue escritor, crítico, periodista y poeta. Es reconocido como uno de los padres del cuento moderno, así como el creador del género policial, lo vimos. Además, fue un gran escritor, tanto de ciencia ficción como de obras de terror. Atención, agárrate porque viene terror. El corazón delator. Cierto, he estado nervioso, lo sigo estando, muy nervioso. Pero ¿por qué decir que estoy loco? La enfermedad me había aguzado los sentidos, no los había destruido, no los había embotado. El oído era ahora más agudo. Nada se me escapaba, ni en el cielo ni en la tierra. Oía muchas cosas en el infierno, entonces ¿cómo voy a estar loco? Atended, pues, a la sensatez y a la calma con que voy a contaros toda la historia. Es imposible decir cómo se me metió la idea en la cabeza, pero una vez dentro me perseguía día y noche. No había motivo, no había pasión, yo quería al viejo. Nunca me había hecho daño ni me había insultado, no deseaba su dinero. Creo que era su ojo. Sí, eso era. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre, un ojo azul pálido, velado todo él por una cutícula. Cuando lo fijaba en mí, se me helaba la sangre y poco a poco, muy gradualmente, decidí acabar con el viejo y liberarme así para siempre de aquel ojo. Esa es precisamente la cuestión. Me tomáis por loco. Los locos no saben nada, pero deberíais haberme visto los pasos inteligentes que di, la cautela, la previsión, el disimulo con que me puse a ello. Nunca fui tan amable como el anciano como la semana antes de que lo asesinara. Y todas las noches, a eso de las 12, abría el pestillo de su puerta con tanto cuidado. Y luego, cuando ya me cabía la cabeza, metía una linterna sorda, cerrada todavía, cerrada para que no diera luz, y entonces me asomaba. Os habríais reído de la pericia con que metía la cabeza, despacio, muy despacio, para no perturbar el sueño del anciano. Me llevaba 1 hora meter la cabeza por la abertura hasta poder verle tumbado en la cama. ¡Ja! ¿Habría obrado así un loco? Y luego, con la cabeza ya dentro, abría cautelosamente la linterna, con muchísima cautela porque las bisagras crujían, y la abría lo justo para que un pequeño rayo de luz se posara sobre el ojo de buitre. 7 largas noches hice lo mismo, siempre a medianoche, pero el ojo siempre estaba cerrado, por lo que me era imposible llevar a cabo mi plan. No era el viejo, en efecto, quien me sacaba de quicio, era su ojo perverso. Y todas las mañanas, al amanecer, entraba animoso en su habitación y le hablaba sin miedo, llamándole por su nombre con tono campechano y preguntándole qué tal había pasado la noche. Como veis, habría sido un viejo muy listo, la verdad, de haber sospechado siquiera que por las noches, a las 12 en punto, yo le contemplaba mientras dormía. Al abrir la puerta, la 8ª noche, fui todavía más precavido. El minutero de un reloj se mueve más rápido de lo que entonces se movió mi mano. Nunca antes había sentido el alcance de mi propio poder, de mi sagacidad. Apenas podía contener una sensación de triunfo. Pensar que allí estaba yo, abriendo la puerta, poco a poco, sin que él imaginara siquiera lo que yo en secreto hacía y pensaba. Me reía a gusto por lo bajo y quizás me oyera porque de pronto se movió en la cama como asustado. Pensaríais que entonces me retiré, pero no. La habitación estaba oscura como boca de lobo, totalmente oscura, con los postigos bien cerrados por miedo a los ladrones. Yo sabía, pues,
que él no podía ver la puerta abierta, por lo que seguí empujando suavemente. Había asomado ya la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando tropecé con el pulgar en el cerrojo de latón y el viejo se incorporó preguntando: ¿quién anda ahí? Me quedé quieto y callado. Durante 1 hora no moví un solo músculo, pero tampoco le oí tumbarse. Seguía sentado en la cama, escuchando, como yo mismo he escuchado noche tras noche, los ruidos de la carcoma en la pared. Al cabo oí un ligero gemido y supe que era de agudo terror. No era un gemido de dolor o de pena, oh no, era el sonido débil y anogado que emerge del fondo del alma cuando el miedo nos sobrecoge. Yo conocía bien ese sonido. De mi propio corazón también ha surgido muchas noches, justo a las 12 cuando todos duermen, acrecentando con su eco espantoso los terrores que me mantenían en vela. Digo que lo conocía bien. Sabía bien lo que sentía el anciano y me dio lástima, aunque por dentro me regocijaba. Sabía que llevaba despierto desde que el primer leve ruido le hizo moverse en la cama. Desde entonces su miedo no había hecho sino crecer. Intentaba creer que no pasaba nada, pero no podía. Solo es el viento en la chimenea, se decía. Un ratón por el suelo, el chirrido interrumpido de un grillo. Sí, intentaba tranquilizarse con tales pensamientos, pero en vano. En vano, porque la muerte, al aproximarse, le había cubierto majestuosamente con su sombra negra, había envuelto a su víctima. Y fue la lúgubre influencia de esa sombra invisible lo que le hizo sentir sin verla ni oírla, mi presencia en la habitación. Después de una paciente espera sin oírle tumbarse, decidí abrir un poco, muy poco la linterna. Lo hice y no podéis imaginar con cuantísimo cuidado, hasta que al fin un solo rayo, como un hilo de araña, surgió de la ranura y se posó sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, bien abierto, y al verlo me enfurecí. Distinguía con toda claridad su azul apagado y el horrendo velo que lo cubría y que me helaba la médula misma de los huesos. Pero no podía ver nada del resto de la cara ni el cuerpo del anciano, porque como por instinto había dirigido el rayo a aquel punto maldito. ¿Vieron que siempre les digo que las teles suspenso? Lo vamos a dejar acá, se quedan con la intriga hasta mañana, pero mañana lo vamos a terminar, les prometo. Un poco de quickie da este cuento. Bueno, se nos termina el programa, pero nos pueden escribir a las redes sociales, ya lo saben, mandarnos fotos, mensajes, lo que tengan ganas. Mirá, nos encontrás en Instagram, en @seguimoseducando, en Twitter, @seguimoseduc. Tenemos una plataforma que es la madre de todo este proyecto, que es seguimoseducando.gov.ar. Ahí tenés libros, tenés podcasts, tenés películas, tenés mapas, un montón de información. Y como no consume datos, puedes pasar ahí tus ratos de estudio y también vas a encontrar cosas para pasar tus ratos libres. Y tenemos un WhatsApp. Escribís y te responden las y los profes. 011-3262-6362. Cualquier duda que tengas, nos puedes consultar ahí. Se terminó este programa, pero lo bueno es que mañana te esperamos de nuevo aquí a las 11 en Canal Encuentro para seguir aprendiendo juntos. Gracias por haber estado ahí. Chau, chau.